Vamos a invitar ahora a participar al diputado Carlos Osorio, de Colombia, abogado de la Universidad de Caldas, jefe del Departamento Jurídico de la Gobernación de Tolima y a título de encargo director de ingresado de la Secretaría de Hacienda Departamental de Tolima, secretario de Interior, secretario general del mismo ente territorial. Ocupó el cargo de secretario jurídico y secretario de Gobierno. De manera transitoria ejerció como secretario de Tránsito y Transporte, secretario de Hacienda y alcalde encargado de diversas oportunidades. Actualmente es diputado del Departamento del Tolima, presidente de la Asamblea Departamental y docente de la Corporación Unificada Nacional Corporación Unificada Nacional, y en la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colima. Le damos un fuerte aplauso a el diputado Carlos Eduardo Osorio. Bueno, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Yo quiero antes de presentar los saludos protocolarios del caso, yo quiero recoger unas palabras del senador italiano Claudio Sin, que acabó de expresar cuando le exaltaban sobre su obra magnífica, extraordinaria, que él minimiza, pero que seguramente es mucho más grande de lo que incluso se ha expuesto acá en materia de un hospital infantil. Él decía, es una caricia para el alma. Y yo, retomando esas palabras, quiero decir que para un colombiano, como quien les habla, es una caricia para el alma pensar que tantas personas en el mundo, que tantos ciudadanos de bien, que tanta gente luchadora, con ideales, con propósitos, piensan en la paz. Así necesariamente sus sociedades no vivan, no padezcan las dificultades que durante muchos años ha vivido mi patria colombiana. Y quiero agradecer por la invitación a la Embajada de Activistas por la Paz, por supuesto al maestro William Soto Santiago, gracias. Nuevamente nos encontramos aquí, querido embajador de la paz, después de usted estar en mi tierra natal, en Ibagué, a comienzos de este año, dando ese mensaje de esperanza, transmitiendo esa buena energía para que los ciudadanos de bien cada vez pensemos más que estos temas de la paz nos comprometen absolutamente a todos. Y quiero agradecer especialmente a sus delegados en Colombia, que tuvieron mucha paciencia conmigo, invitándome, reiterándome las invitaciones, y hoy estoy aquí de la mano de un diputado del departamento del Tolima, recién elegido, el doctor Harold Fernando Urrea, quien me acompaña, quien también, como quien les habla, soñamos con la paz de nuestro país y creemos que todos estos intentos, todos estos ejercicios son sanos y productivos. Quiero saludar a todas las delegaciones de los diferentes países, especialmente a la colombiana, a la senadora colombiana, a quien escucharon esta mañana, a la doctora Miriam Paredes. Es un honor compartir con usted en este país que nos acoge. Y quiero decirles que en Colombia estamos viviendo un momento histórico, estamos viviendo un momento muy importante. Y más allá de las ideas que yo pueda transmitirles en la tarde de hoy, yo quiero dejar uno, querido coordinador, muy importante, y es que ustedes no se imaginan la importancia y la trascendencia de lo que puede hacer la comunidad internacional para apoyar los esfuerzos de paz. Yo, además de ser congresista colombiano, también hago parte del Parlamento Andino, un foro democrático válido en el que están presentes el hermano país ecuatoriano, señora expresidente, los amigos y hermanos peruanos, los hermanos bolivianos y también recientemente los hermanos chilenos, en cuya casa estamos. Y desde allí se ha pregonado una idea que es muy válida y pertinente traer a colación. Se ha dicho
la paz de Colombia es la paz de la región y yo diría es la paz del mundo. A través de la historia, todas las sociedades han tenido dificultades y han buscado diferentes caminos para resolverlas. Allí encuentro una frase que seguramente en este majestuoso edificio seguramente tuvo que ver con la independencia de Chile, por la razón o la fuerza. Hoy en pleno siglo XXI creemos que es por la razón y justamente la razón se obtiene a través del diálogo y es el diálogo el que nos convoca en este momento a los colombianos, después de que el presidente de los colombianos, Juan Manuel Santos, tuviera bien gastarse, si se quiere, todo su capital político en procura de buscar la reconciliación nacional. Pero antes de aterrizar en estos aspectos propios de lo que son las vicisitudes de los diálogos en Colombia en este momento, yo quiero traer, porque justamente la fecha lo indica así, a colación algunos pasajes históricos de lo que ha ocurrido en mi país y de lo que no queremos que vuelva a ocurrir. Hoy, 6 de noviembre, hace 30 años, en mi país, un grupo alzado en armas, el movimiento denominado M19, Movimiento 19 de Abril, se tomó el Palacio de Justicia. Hoy hace 30 años, hoy en Bogotá, están en actos conmemorativos, recordatorios de este lamentable insuceso para nuestra patria. Murieron un sinnúmero de magistrados, muchos desaparecidos, hoy persisten investigaciones, pero quiero contar que ese grupo insurgente que en 1985 tuvo la osadía de irrumpir en el pleno centro de la capital de nuestra nación, de Bogotá, ahí muy al lado de donde queda el Congreso, porque son 3 edificios, el de la Presidencia, el del Congreso y luego el del Palacio de Justicia. Ese grupo insurgente, 5 años después, firmó la paz, se reincorporó a la sociedad civil, hizo gestos de reconciliación y hoy algunas de las personas que estuvieron allí presentes y que fueron líderes de esa irrupción a la institucionalidad del país, luego de reincorporados a la sociedad, hacen parte del Parlamento colombiano y se sientan con la senadora Miriam Paredes allí en el seno del Senado de la República. Manifestaciones de civilidad, de reconciliación. Pero por supuesto que nuestra patria también, a propósito de su independencia, tuvo que rasgarse sus vestiduras para recuperar su territorio, para hacerse reconocer de una manera autónoma y soberana, e incluso tiempo después de ser independiente, cuando se dio la segregación de Panamá, vivimos la famosa guerra de los 1000 días. Pero lo cierto del caso es que pese a todos los esfuerzos de los avances que hemos tenido en nuestra patria, hoy en Colombia persisten algunos grupos insurgentes, algunos grupos alzados en armas, algunos grupos con los cuales el gobierno colombiano en esta fecha se encuentra sentado tratando de buscar espacios de aproximación. Hoy el gobierno nacional tiene una mesa de diálogo con las FARC. Y allí miren cómo la comunidad internacional, miren cómo ustedes, desde sus diferentes orillas, rincones y con la opinión que generan como líderes mundiales, miren cómo un país como Cuba, a quien agradecemos permanentemente, nos brinda su casa para disponernos allí a través de los delegados del gobierno a acometer los diálogos. Y un país como Noruega, muy importante, lo mencionaba la senadora esta mañana, garante de ese proceso. Y un país como Venezuela y otro como Chile, acompañantes del proceso. Y saben ustedes, han sido de gran apoyo, han sido de gran valía, pero los necesitamos a esos países y a muchos de sus países los necesitamos mucho más cuando suscribamos el acuerdo de paz.
porque el tema del posconflicto es mucho más difícil, si se quiere, según lo cuentan quienes se han dedicado a estudiar los antecedentes, las causas de la guerra y sus aspiraciones y las dificultades que se presentan para superarla. Allí un primer mensaje: la comunidad internacional ha sido, es y tendrá que ser fundamental para que cualquier acuerdo de paz al que lleguemos llegue a buen puerto, no se desbarate en el camino, sea una paz duradera, estable y duradera, como lo hemos planteado en algunos instrumentos legislativos. Y lo que podemos hacer desde cada uno de nuestros rincones, tal vez citando a un cantante, a un compositor cristiano, mexicano, Adrián, soplando vida. Lo que cada uno de nosotros podemos hacer desde Italia, desde Brasil, desde Venezuela, desde Perú, desde Cuba, desde Ecuador, desde todas las naciones, es mucho. Pero nuestro camino justamente apenas lo estamos trasegando. Y a pesar de que hay muchas voces de optimismo, y a pesar de que particularmente estoy convencido de que vamos por el camino correcto, no son pocas las barreras que aún hay que superar, y yo les quiero compartir algunas de ellas. Quizás hace 8 días, hoy hace 8 días, el 30 de octubre, tuve quizás una de las experiencias más importantes de responsabilidad política que en mi corta carrera política he tenido. El gobierno nacional colombiano dispuso que un número de senadores y representantes asistieran a La Habana a escuchar, a tener un contacto con los negociadores de las FARC. No en calidad de negociadores, porque el gobierno colombiano los tiene y muy definidos. Fuimos a La Habana el pasado viernes 30 de octubre, aproximadamente desde las 7 de la mañana hasta las 2 o 3 de la tarde, una sesión larguísima. Pude corroborar de manera directa, de manera integral, que hay una verdadera voluntad de paz por parte de ese grupo insurgente. Sin embargo, aspectos como el de la pretensión que les asiste de ser elegibles políticamente, es decir, de algún día llegar al Congreso de la República, por ejemplo, o la aspiración que tienen de resolver sus condenas, de pagar sus culpas de una manera sui generis y particular a la luz de la justicia transicional, quizás como lo hizo en su momento el movimiento M-19 y que hoy en pleno siglo XXI, después de habernos adherido al Estatuto de Roma, no es tan fácil, se registran como escollos muy complejos de superar, pero que tenemos que tener la grandeza como sociedad civil para superarlo, y el acompañamiento de muchas naciones como las de ustedes para que nos ayuden a salir de ese enrollo, de ese embudo, de ese punto complejo. Cuando uno le pregunta a los colombianos que si quieren la paz, no hay duda alguna que todos los colombianos queremos la paz. Pero cuando se le pregunta a los colombianos qué están dispuestos a sacrificar en procura de la paz, o cuáles son los caminos o los métodos, allí empiezan las dificultades. Sectores políticos a quienes yo respeto y a quienes considero se les debe acercar cada día más para aproximarnos a la paz, son un poco conservadores y radicales frente al potencial perdón y frente a la posibilidad de que haya una participación en política de esos líderes insurgentes. Otros, dentro de quienes me cuento, somos un poco más flexibles porque creemos que lo que tuvieron que vivir nuestros padres no queremos que lo vivan nuestros hijos y tenemos que tener una visión más amplia. Cierro con esta idea,
que alguna vez se la escuché al presidente de la República en este sentido. Cuando uno le pregunta a una persona que ha sido víctima de la violencia, que si quiere la paz, seguramente la quiere, pero a renglón seguido agrega, pero que paguen cárcel, pero que sean condenados, tienen el dolor en el alma. A propósito, la justicia, incluso la justicia transicional, que es propia de momentos especialísimos. La justicia es una manera, entre comillas, de venganza. Pues bien, esa persona que ha sido víctima, seguramente lo que quiere es que esas personas que le hicieron daño paguen por sus errores y están muy poco dispuestos a ceder. Pero cuando uno le pregunta a una persona que no ha sido víctima, pero que puede llegar a serlo mañana, esa persona quizás está más dispuesta y es más tolerante al perdón. Esa es la gran encrucijada en la que nos encontramos en este momento, y es allí donde necesitamos de la comunidad internacional, de todos ustedes, de esfuerzos tan importantes como el suyo, querido embajador, a quien, como decimos en Colombia, me le quito el sombrero con respeto, con mucho aprecio por esos esfuerzos que usted hace en todo el mundo en procura de algo tan difícil y tan complejo, pero tan preciado como es la paz. Esa es la encrucijada en la que nos encontramos. Yo aspiro algún día a volverme a encontrar con la mayoría de ustedes con la satisfacción de que mi país sea un país en paz. Muchas gracias. ¿Qué decir de una persona que, viendo al diputado Osorio, salta a la vista que es una persona joven? O sea, su vida transcurrida en un país con una guerrilla. Y cuando una persona ha pasado su vida en un país que está asignado en las noticias cotidianas de la guerrilla, que son noticias de dolor y de muerte, y nos habla de diálogo, de esperanza, de superar escollos, de compromiso. No habla de la amistad entre países para superar, nos habla de que con un amigo es más fácil. No habla de que países como el que nos encontramos hoy siendo anfitrión, Chile, Noruega, Venezuela, Cuba, son sus amigos que lo palanquean para salir adelante. Qué importante que es. Un testimonio maravilloso que nos da el diputado Carlos Osorio. Y termina diciendo algo que está en la esencia de todos y que cuesta, que tanto cuesta, es saber perdonar. Ese es el kit de la cuestión. Es un testimonio valiosísimo el que nos está dejando de una persona que la sufrió. No habla de afuera, habla porque lo siente, lo tiene en la piel.